Hola, ¿qué tal? Bendiciones, soy el pastor Oscar Embus y te doy la bienvenida al taller del maestro. Y en esta oportunidad con un tema muy especial, cómo recibir fuerzas nuevas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad, te hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Sacaron fuerzas de debilidad. Ciertamente sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, es realmente, yo puedo decirlo, como el salón de la fama de los hombres y de las mujeres que a lo largo de toda la Biblia nunca dejaron de creer. Y aunque pasaron por cosas muy difíciles, tuvieron que llevar pesadas cargas, ellos tienen una constante. Sacaron fuerzas de debilidad. Y hoy no es coincidencia que estés aquí en el taller del maestro, porque si estás pasando por un momento difícil, estoy seguro que al finalizar de este tiempo vas a recibir fuerzas nuevas. Me gustaría que escribas amén ahí en los comentarios. Fuerzas de debilidad, como Noé, que bajo la presión de un mundo incrédulo que nunca creyeron en su mensaje de salvación, jamás se desanimó y por más de 100 años siguió él construyendo el arca que Dios le había ordenado. Fuerzas de debilidad, por ejemplo, las de Jacob. Recuerda que él luchó por su amor, el amor de su vida, que era Raquel, por más de 14 años, y no desistió y siguió trabajando por ella porque sacó fuerzas de debilidad. Recuerda que el que ama realmente todo lo puede. Fuerzas de debilidad, por ejemplo, con el caso de José, que a pesar de que lo tiraron a un pozo, lo metieron a la cárcel, él nunca se cansó de seguir creyendo, de luchar por su sueño y de llegar a ser ese grande, porque él lo había soñado, él lo había visto. Sé que tú tienes sueños hermosos y hoy el mensaje es que vas a recibir fuerzas nuevas para que puedas alcanzar esos sueños. La Biblia lo dice en Juan 16:33, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Jesús había vencido el mundo. Y acuérdate que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Fuerzas de debilidad. Sé que estás en este momento escuchándome y sé que a pesar de las pruebas, de las dificultades, no te has soltado de la mano de Dios. Y eso es una gran señal de que la agenda que Dios tiene contigo se va a cumplir, porque Dios multiplica tus fuerzas. Todos, absolutamente, sin llegar a dudas, todos nos debilitamos. ¿Qué es la debilidad? La debilidad, yo puedo decir que es como ese decaimiento, ese agotamiento, cuando desfallecemos. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos ángeles, no somos dioses. Hay un desgaste físico después de un largo día de trabajo. Claro que sí, ya estamos cansados. Hay un desgaste, por ejemplo, también emocional. Cuando uno en una relación le mete tantas ganas, le mete tanta fuerza, pero la relación no avanza y uno mira que realmente no se dan cambios. Nos sentimos realmente que estamos remando solos, nos frustramos, nos sentimos tristes, desanimados. Hay un desgaste también espiritual, porque oramos y seguimos esperando y no hay respuesta a esa oración. Incluso se pueden estar complicando más las cosas y hay un ataque directo del adversario. Un día ya estamos absolutamente cansados y decimos no más, ya no puedo más, ya no tengo ganas de nada, no
quiero trabajar, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, no más con esto. Y hay casos en la Biblia que hombres también llegaron a un momento de límite, un momento donde ya dijeron no más, me cansé. Acuérdate por ejemplo de Elías, el gran profeta del fuego. Elías, él dijo, yo quiero morirme, ya no quiero más. El mismo Jeremías en una oportunidad dijo, yo ya no voy a hablar más de Dios, ya no quiero más. Y uno de los casos más relevantes es el caso de David. El caso de David. La Biblia declara que Dios tiene el poder de fortalecernos. Él nos va a fortalecer y nos va a guardar del mal. El contexto de lo que le pasó al rey David es bastante difícil. Ahí estaba el rey Saúl queriendo matar a David por celos. Recuerda que decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000, y este hombre se ensañó con el anhelo de acabar con la vida de David. Entonces David lo que hizo fue huir al desierto, y llegó hasta la cueva de Adulam. Y en esa cueva no era que estaban los más grandes guerreros. De hecho, la Biblia dice en primer libro de Samuel 22:2, dice que ahí estaban todos los afligidos, estaban todos los endeudados, estaban todos los que tenían amargura de espíritu, y David pues se hizo el jefe de ellos, y tenía como alrededor de 400 hombres. Ahí estaban estos hombres, y llegaron y se multiplicaron, pero qué importante es tener una buena actitud en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Hoy quizás, ¿cuál es tu cueva de Adulán? ¿Cuál es el problema que te está rodeando? ¿Quién a veces ya no tenemos fuerzas? Y el enemigo Saúl se fue a buscar a David, lo fue a buscar hasta el desierto y quería acabar con su vida. Entonces lo que hizo David fue irse a la tierra de los filisteos. Él tomó una decisión para poder proteger su vida y la de su familia. Era una decisión realmente difícil. Y dice la Biblia que en medio de esta circunstancia donde el rey Saúl quería matar a David, entonces David se fue a vivir donde los filisteos y llegó a la tierra de este rey Aquis en Gad, Eli con sus hombres y con toda su familia, sus mujeres, y vivió en tierra de los enemigos. Allí estuvo David alrededor de 1 año y medio y sirvió al rey, fue diligente en todo. Pero en una oportunidad estos reyes se fueron a la guerra y David tenía que acompañarlos. Pero algo difícil pasó con David. Cuando él salió a la guerra y dejó a su familia sola, se levantaron los enemigos y miraron que habían atacado de una manera brutal a toda su familia. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel 33: vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puedes imaginarte? Toda la familia de David fue llevada cautiva. O sea, los habían secuestrado los enemigos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David había ido a luchar para ayudar a su Señor, pero cuando él llegó a su familia la habían atacado un ejército malvado y se los había llevado secuestrados. Y cuando ellos se dieron cuenta de la escena, todo quemado, todo destruido, y que se habían llevado secuestrados a su familia, la Biblia dice que estos hombres guerreros, hombres fuertes, que eran los valientes de David, lloraron, todos los hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, Estos hombres no eran cualquiera, eran guerreros, lloraron hasta que perdieron las fuerzas. Quizás tú en este momento estás pasando por eso.
has pasado por tantos problemas, son tantos y se han multiplicado tanto que ya estás cansado de llorar. Pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante porque aunque ellos estaban destrozados, David y sus hombres, pero la Biblia dice que ellos recobraron fuerzas nuevas. La Biblia declara en el versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y por sus hijas. Mas David, escucha esto, y esta es la palabra que quiero darte hoy en el taller del maestro. Mas David, en medio de su angustia, en medio de sus problemas, en medio de sus grandes dificultades, se fortaleció en Jehová. Se fortaleció en Jehová. Y hoy quiero decirte lo siguiente: estás pasando por una angustia, sientes que ya no tienes fuerzas, sientes que ya realmente no hay nada que hacer. Hoy quiero decirte que debemos recorrer a Dios. No podemos ir a buscar la ayuda de un hombre o de una mujer, de una institución. Lo primero tenemos que hacer es fortalecernos en Dios. La ayuda de los amigos, de los familiares a veces es vana. David estaba angustiado, pero tomó una gran decisión, la mejor decisión. Decidió buscar fuerzas nuevas en Dios. Yo quiero decirte hoy, si estás pasando por una angustia y tú dices, yo ya no puedo más, fortalécete en Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estás cansado? ¿Ya no puedes más? Fortalécete en Dios. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Dios le había prometido un hijo a Abraham y no llegaba. Y la Biblia dice que Abraham siguió creyendo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, sino que seguía creyendo que Dios le iba a dar la respuesta. Hoy te digo, sigue creyendo, no dudes, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Debemos saber esperar en Dios. Espera en Dios. Isaías capítulo 40 verso 28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es poderoso. Escribe ahí, voy a recobrar fuerzas nuevas. Dios me va a ayudar, Él no se cansa, Dios no se cansa, Él te va a sostener de tu mano. Él da nuevas fuerzas al cansado. Él da nuevas fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Estás cansado? Él va a multiplicar tus fuerzas. Si ya no tienes ningunas, el Dios Todopoderoso está contigo. Si tú dices, ya no puedo más, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios multiplica tus fuerzas, Él va a multiplicar tus fuerzas como las del búfalo, Dilo allí, dilo, escribe en los comentarios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es bueno. Termino con esto, Joel capítulo 3, verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Si te sientes débil, si sientes que ya no vas a poder, di, todo lo puedo en Cristo. Diga al débil, fuerte soy, fuerte soy. Ahora recibe fuerzas nuevas en medio de tu debilidad. Recibe fuerzas nuevas. Recibe fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, esto es el taller del maestro. Si te gustó este tiempo, te invito a que te suscribas a este canal. Suscríbete y lo más importante, comparte este audio con alguien que puede estar necesitando esta palabra.
estoy seguro que Dios multiplicará sus fuerzas. El pastor Oscar Embús, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.